Mi nombre es Aurelio Hernández y vivo en San Miguel Tiltepec, un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, pero todavía me despierto empapado en sudor frío, recordando esa voz ronca que me habló en la oscuridad. Todo comenzó en octubre, cuando las lluvias ya habían terminado y el aire nocturno se volvía cortante como navaja. Yo tenía un corral pequeño detrás de mi casa, donde criaba gallinas, 3 cabras y un par de cerdos. No era mucho, pero era lo suficiente para alimentar a mi familia y vender algo en el mercado de los domingos. La primera noche que pasó algo extraño fue el 15 de octubre. Desperté antes del amanecer por el silencio. Un silencio que no era natural. Ni siquiera se oían los grillos, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Salí de la cama y caminé hacia la ventana que daba al corral. Desde ahí pude ver que algo estaba mal. Mis gallinas estaban esparcidas por el suelo, algunas con las plumas revueltas, otras completamente inmóviles. Cuando salí a revisar, encontré que 3 habían muerto. Pero no era como cuando las mata un coyote común o un zorro. Los cuerpos estaban desgarrados con una violencia que me heló la sangre. Las heridas eran profundas, como si las hubieran abierto con cuchillos, pero las marcas en la tierra no eran de cuchillo. Eran garras. Garras enormes. Mi esposa Remedios me dijo que tal vez había sido un jaguar bajando de la montaña, pero yo conocía las huellas de jaguar desde niño. Estas eran diferentes. Más grandes, más profundas, y extrañamente, casi humanas en algunos puntos. La segunda noche perdí una cabra. La encontré por la mañana colgando de la cerca, como si algo la hubiera lanzado ahí con una fuerza sobrenatural. El animal tenía el cuello retorcido y los ojos en blanco, pero lo que más me perturbó fueron las marcas en su piel. 4 surcos paralelos atravesaban su costado, tan profundos que se veía el hueso. Ningún animal de la región podía hacer eso. Los vecinos comenzaron a comentar. Don Evaristo, que vivía al otro lado del cerro, me contó que él también había perdido animales. Pero había algo más. Sus hijos juraban haber visto una sombra enorme moviéndose entre los árboles, una sombra que caminaba a veces en 4 patas y a veces en 2. La tercera noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando cada sonido, cada crujido del viento entre las hojas. Pero no pasó nada. Pensé que tal vez la criatura, lo que fuera, se había ido. Me equivoqué. La cuarta noche fue cuando decidí que ya era suficiente. Tomé mi escopeta del calibre 16, la misma que había heredado de mi padre, y salí al corral. Me escondí detrás del cobertizo de las herramientas, desde donde podía ver todo el corral y también la línea de árboles que marcaba el inicio del bosque. Las horas pasaban lentamente. Eran casi las 2 de la mañana cuando los perros del pueblo comenzaron a ladrar. Pero no era un ladrido normal. Era un sonido desesperado, como si estuvieran pidiendo ayuda. Después, uno por uno, fueron callando hasta que solo quedó el silencio. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra proyectada por las nubes que tapaban la luna. Pero la sombra se movía. En la orilla del bosque, entre los pinos más altos, había algo observándome. Era enorme, del tamaño de un becerro, pero con la forma de un coyote. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Sus ojos brillaban como brasas rojas, y desde mi escondite pude ver que tenía la boca entreabierta, mostrando colmillos que no eran normales. El animal, era un animal, se quedó ahí, completamente inmóvil, mirándome directamente. Era como si supiera exactamente dónde estaba escondido. Mis manos temblaron cuando levanté la escopeta y apunté. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero antes de que pudiera disparar, la criatura hizo algo que todavía me persigue en mis pesadillas. Se sentó sobre sus patas traseras, como hace un perro, y ladeó la cabeza. Fue un gesto casi humano. Y entonces habló. No ladró. No aulló. Habló. Con una voz ronca, como si tuviera la garganta llena de arena, pero clara.
perfectamente clara. No lo hagas. Esas dos palabras me atravesaron como balas. Me quedé paralizado, con la escopeta temblando en mis manos. La voz no había venido de ningún lado en particular. Era como si hubiera surgido del aire mismo, pero yo sabía que había salido de esa cosa. No lo hagas, repitió, y esta vez pude ver cómo movía la boca. Sus labios negros se curvaron alrededor de las palabras como si estuviera acostumbrado a hablar. El miedo me paralizó por completo. Nunca en mis 43 años de vida había sentido terror así. Era como si mis huesos se hubieran vuelto hielo y mi sangre se hubiera detenido. Pero entonces pensé en mis hijos durmiendo en la casa, en mi esposa, en lo que esa cosa podría hacerles si no la detenía. Cerré los ojos, respiré profundo y jalé el gatillo. El estruendo de la escopeta cortó la noche como un trueno. Los ecos rebotaron entre los cerros, y por un momento, todo el mundo pareció temblar. Abrí los ojos esperando ver el cuerpo de la criatura, pero no había nada. La orilla del bosque estaba vacía. No había ni una sombra, ni una huella, ni una gota de sangre. Pero el aire olía diferente. Olía a azufre y a algo más, algo que me recordaba a la tierra húmeda de los panteones. Pasé el resto de la noche despierto, con la escopeta en las manos, esperando que la cosa regresara. Pero no volvió. Cuando salió el sol, salí del cobertizo y revisé el lugar donde había estado la criatura. No encontré nada. Era como si nunca hubiera existido. Pero entonces caminé hacia el corral para revisar mis animales, y ahí fue cuando descubrí algo que me hizo caer de rodillas. En el barro suave junto a la cerca, había huellas. Pero no eran las garras enormes que había visto antes. Eran huellas de pies descalzos. Pies humanos. Grandes, sí, pero definitivamente humanos. Las huellas iban desde el lugar donde había estado la criatura hasta el corral, daban una vuelta completa alrededor, y luego regresaban hacia el bosque. Pero lo más escalofriante de todo era que las huellas no se desvanecían gradualmente hacia el bosque. Simplemente se detenían, como si quien las hubiera dejado hubiera desaparecido en el aire. Esa misma tarde fui a ver a don Crescencio, el hombre más viejo del pueblo. Él había nacido aquí hace 86 años y conocía todas las historias, todas las leyendas. Cuando le conté lo que había visto, se puso pálido. Era un nahual, me dijo, con una voz que apenas era un susurro. Un brujo que puede transformarse en animal. Pero este no era un nahual común. Los nahuales normales no hablan cuando están transformados. Este era algo más viejo, más poderoso. Me contó que hace muchos años, cuando él era niño, había vivido en el cerro un curandero llamado Macedonio. Era un hombre que sabía de hierbas y de curaciones, pero también de magias más oscuras. Decían que podía convertirse en coyote para viajar grandes distancias en una sola noche, y que usaba esa forma para cobrar venganza contra quienes lo habían ofendido. Macedonio había muerto hace más de 50 años, pero don Crescencio creía que su espíritu seguía vagando por los cerros, especialmente cuando se sentía amenazado o cuando alguien invadía su territorio. ¿Pero por qué mata a mis animales?, le pregunté. Porque tienes tu corral justo donde antes estaba su casa, me respondió. Ahí era donde él hacía sus rituales. Probablemente está molesto porque construiste encima de su lugar sagrado. Esa noche, siguiendo el consejo de don Crescencio, puse ofrendas en el lugar donde había visto las huellas. Mezcal, cigarrillos, flores de cempasúchil. Todo lo que el viejo me había dicho que gustaba a los muertos. Por 3 noches consecutivas, puse ofrendas. Y por 3 noches consecutivas, no perdí ningún animal. Pensé que el problema se había resuelto. Pero entonces, la 4ª noche, las ofrendas desaparecieron. Completamente. No había rastro del mezcal, ni de los cigarrillos, ni de las flores. Y grabadas en la tierra, junto a donde había puesto las ofrendas, estaban las mismas huellas de pies descalzos. Pero esta vez había algo más. Había una palabra escrita en la tierra con un dedo.
Una sola palabra que me hizo entender que esto no había terminado. Gracias. Desde esa noche, hace 3 años, no he vuelto a perder animales. Pero tampoco he vuelto a dormir tranquilo. Porque cada noche, cuando el reloj marca las 2 de la mañana, salgo de mi casa y pongo nuevas ofrendas en el mismo lugar. Mezcal, cigarrillos, flores. Y cada mañana, las ofrendas han desaparecido. A veces, cuando la luna está llena, puedo ver una sombra enorme en la orilla del bosque. Se queda ahí, observando, recordando que nuestro acuerdo sigue en pie. Que mientras yo le dé lo que necesita, él no tocará lo que es mío. Pero sé que algún día fallaré. Algún día me olvidaré de poner las ofrendas, o me enfermaré y no podré salir, o simplemente moriré. Y cuando eso pase, el nahual volverá a reclamar lo que considera suyo. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas en estos cerros que son más viejas que nuestros pueblos, más poderosas que nuestras creencias, y que algunos acuerdos, una vez hechos, duran para siempre. Porque cada noche, cuando pongo las ofrendas, puedo escuchar esa voz ronca que me susurra desde la oscuridad. Gracias, Aurelio. Hasta mañana. Y yo sé que mañana tendré que volver a hacerlo. Y pasado mañana. Y todos los días hasta que me muera. Porque el nahual del cerro nunca olvida. Y nunca perdona. Mi nombre es Carlos Mendoza y durante 5 años trabajé como veterinario en las comunidades rurales de Oaxaca. Lo que voy a contarles pasó hace apenas unos meses en San Isidro Yutanduchi, un pueblo de no más de 200 habitantes perdido entre las montañas. Juro por la memoria de mi padre que cada palabra es verdad. Llegué al pueblo en septiembre para atender una epidemia que estaba diezmando el ganado. Los animales aparecían muertos al amanecer, siempre con las mismas heridas, marcas de garras en el cuello y la sangre completamente drenada. Los lugareños susurraban sobre nahuales, pero yo, como hombre de ciencia, busqué explicaciones racionales. La primera noche me hospedé en casa de don Aurelio, el hombre más anciano del pueblo. Su nieta, Esperanza, una mujer de unos 40 años, me preparó una cena sencilla. Durante la comida, noté que evitaba mi mirada y tenía las manos vendadas. ¿Se lastimó?, le pregunté. Es nada, doctor. Solo me rasguñé podando, respondió, pero su voz temblaba. Esa noche me despertó un aullido que no era de perro ni de lobo. Sonaba, humano, pero distorsionado, como si alguien gritara con la garganta desgarrada. Miré por la ventana y vi una figura bípeda corriendo entre las casas. Era demasiado grande para ser humana, pero se movía erguida. Al día siguiente examiné más animales muertos. Las heridas eran imposibles de explicar, demasiado profundas para ser de felino, pero con un patrón demasiado preciso para ser de animal salvaje. Además, encontré algo que me heló la sangre. Huellas humanas que se transformaban gradualmente en patas de jaguar. Decidí quedarse una noche más para documentar el fenómeno. Don Aurelio me advirtió que no saliera después del toque de queda, pero yo necesitaba respuestas. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché que la puerta principal se abría. Asomé la cabeza y vi a Esperanza saliendo descalza, con un camisón blanco que brillaba bajo la luna. Caminaba de forma extraña, como si cada paso le doliera. La seguí a distancia. Se dirigió hacia el cementerio del pueblo, donde se detuvo frente a una tumba reciente. Entonces comenzó a convulsionarse. Su cuerpo se retorcía de formas imposibles, sus huesos crujían como ramas secas. Sus manos se alargaron, las uñas se volvieron garras, y su rostro, Dios mío, su rostro se deformó hasta convertirse en el hocico de un jaguar. La transformación duró menos de 1 minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, donde antes estaba Esperanza ahora había un jaguar negro de tamaño descomunal, con ojos que conservaban algo terriblemente humano. La criatura me detectó inmediatamente. Esos ojos me miraron con una inteligencia que no era animal. Reconocí en ellos a Esperanza, pero también algo más antiguo,
más hambriento. Comenzó a acercarse con movimientos felinos, pero lentos, como si estuviera jugando conmigo. Corrí como nunca en mi vida. Detrás de mí escuchaba el sonido de patas enormes golpeando la tierra, cada vez más cerca. Llegué a la casa de don Aurelio y me encerré, pero ella no me siguió. Desde la ventana la vi transformarse de nuevo en mujer, regresar a la casa como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, don Aurelio me encontró empacando mis cosas. Ya vio lo que no debía ver, me dijo con tristeza. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde que murió su esposo, hace 3 meses. El nahual buscaba un nuevo recipiente y ella no pudo resistir el llamado. Cada noche debe alimentarse o el hambre la matará. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque es nuestra carga, doctor. Esperanza es buena mujer. Durante el día cuida de los niños, ayuda a las madres en el parto, trae medicinas del pueblo vecino. Pero en las noches, su voz se quebró. En las noches ya no es ella. Ese día abandoné San Isidro. Antes de irme, don Aurelio me dio un consejo que aún me persigue. El nahual no olvida, doctor. Si lo vio transformarse, usted ya es parte de su territorio. Nunca regrese después del anochecer. Han pasado 3 meses desde entonces. Me mudé a la ciudad, cambié de trabajo, pero cada noche escucho ese aullido imposible. Ayer encontré huellas de jaguar en el jardín de mi casa. Huellas que se convertían gradualmente en pies humanos. Esperanza me ha encontrado. Y esta noche, cuando caiga la oscuridad, vendrá a cobrar el precio de haber visto lo que no debía ver. Si están escuchando esta grabación, significa que no sobreviví. No busquen mi cuerpo en San Isidro. Búsquenlo en las montañas, donde los nahuales llevan a sus presas para el festín final. Y si alguna vez van a Oaxaca, si alguna vez pasan por San Isidro Yutanduchi, no pregunten por Esperanza. Y sobre todo, nunca salgan después del anochecer. Me llamo Miguel Hernández, tengo 47 años y llevo más de 20 transportando mercancía por todo el suroeste. He recorrido cada milla de asfalto entre Texas y California. He manejado bajo tormentas que parecían el fin del mundo y he visto cosas que la mayoría de la gente ni se imagina. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me pasó en la carretera 285, entre Roswell y Carlsbad, hace 3 años. Era una noche de octubre, sin luna. Una de esas noches en que la oscuridad del desierto de Nuevo México te envuelve como una manta húmeda y fría. Llevaba una carga de equipos industriales desde El Paso con destino a Albuquerque, nada fuera de lo común. Había salido tarde por problemas con el papeleo, así que calculé que llegaría a mi destino cerca de las 6 de la mañana. Son las 3:15 de la madrugada cuando paso el letrero que dice Roswell 15 millas. La carretera está completamente vacía, como siempre a esa hora. Solo yo, mi Peterbilt del 2015, y el murmullo constante del motor diésel que me hace compañía desde hace tantos años. Tengo la radio encendida, pero solo capta estática. Las torres de transmisión están muy separadas en esta parte del estado. Voy a unas 65 millas por hora, respetando el límite de velocidad. No tengo prisa. Prefiero llegar vivo que llegar rápido, como siempre les digo a los novatos. Los faros del camión cortan la oscuridad unos 150 metros adelante, iluminando la línea amarilla que divide el asfalto y los postes reflectores que marcan el acotamiento. Es entonces cuando lo veo. Al principio pienso que es un coyote grande, o tal vez un lobo. Está parado en el lado derecho de la carretera, justo en el borde del asfalto. Pero conforme me acerco, algo no cuadra. Es demasiado grande, demasiado alto, y está parado sobre sus patas traseras. Reduzco la velocidad instintivamente. Mis faros lo iluminan completamente ahora, y lo que veo me hiela la sangre. Es un perro, sí, pero del tamaño de un hombre adulto. Su pelaje es negro como la noche, excepto por una mancha gris en el pecho. Pero lo más perturbador es su postura.
Está erguido, completamente erguido, como si fuera lo más natural del mundo para él. Sus brazos, no, sus patas delanteras, cuelgan a los lados de su cuerpo como si fueran brazos humanos. Y me está mirando. Me está mirando directamente a través del parabrisas con unos ojos que brillan amarillos bajo la luz de los faros. Siento que mi pie se alza del acelerador sin que yo se lo ordene. El camión reduce la velocidad a 40, luego a 30 millas por hora. Mi respiración se vuelve entrecortada. En 20 años de carretera, nunca había visto algo así. Cuando estoy a unos 20 metros de distancia, la criatura da un paso hacia la carretera. Un paso humano. Planta su pata sobre el asfalto con la misma naturalidad con que lo haría una persona. Siento que mi corazón se detiene por un segundo. Pero lo peor está por venir. Cuando paso junto a él, manteniéndome en el carril izquierdo para darle espacio, gira la cabeza hacia mí. Su cuello se mueve con una fluidez antinatural, como si fuera de goma. Y me mira directamente a los ojos. No como lo haría un animal asustado por los faros. Me mira como me miraría otro ser humano. Sus ojos no son de animal. Son inteligentes, conscientes. Hay algo en esa mirada que me dice que sabe exactamente lo que está haciendo, que entiende perfectamente lo que está pasando. Y entonces abre la boca. No ladra, no gruñe. Abre la boca como si fuera a hablar, como si fuera a decir algo. Veo sus dientes blancos, perfectos, demasiado perfectos. Y durante un segundo eterno, juro que veo sus labios moverse, formando palabras que no puedo escuchar por encima del rugido del motor. Piso el acelerador a fondo. El motor turbo se acelera con un rugido que hace vibrar toda la cabina. Mi velocímetro marca 70, luego 75, luego 80 millas por hora. Tengo las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se ven blancos incluso bajo la débil luz del tablero. No miro por el retrovisor. No puedo. No quiero. Pero siento algo. Una presencia. Como cuando alguien te está observando desde atrás, pero multiplicado por 1000. Es una sensación tan intensa que me duele el estómago. Mantengo el acelerador a fondo por lo que me parece una eternidad. El velocímetro marca 85 millas por hora, más rápido de lo que debería ir con una carga completa, pero no me importa. Solo quiero alejarme de esa cosa, de esos ojos, de esa boca que se movía como si quisiera decirme algo. Después de 5 minutos, quizás 10, finalmente reduzco la velocidad. Mi corazón late tan fuerte que puedo sentirlo en mis oídos. Reviso el retrovisor por primera vez desde que aceleré. La carretera está vacía. Solo asfalto negro y líneas amarillas extendiéndose hacia la oscuridad. Suspiro aliviado y trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación. Demasiado café, demasiadas horas de manejo, demasiadas historias extrañas que escuchas en las paradas de camiones. Pero entonces lo siento otra vez. Esa presencia. Esa sensación de ser observado. Miro por el retrovisor lateral derecho y mi sangre se convierte en hielo. Hay algo corriendo junto al camión. Una sombra negra que se mueve a la misma velocidad que yo. Voy a 70 millas por hora, y esa cosa me está siguiendo el paso sin esfuerzo alguno. Piso el acelerador otra vez. 75, 80, 85 millas por hora. Miro el retrovisor. La sombra sigue ahí. No se queda atrás. No se cansa. Corre como si fuera lo más fácil del mundo, con una fluidez que desafía todas las leyes de la física. Durante los siguientes 40 minutos, hasta que llego a los límites de Carlsbad, esa sombra me acompaña. A veces la veo por el retrovisor derecho, a veces por el izquierdo. Ocasionalmente desaparece por completo, y cuando empiezo a pensar que finalmente se dio por vencida, reaparece en mis faros, corriendo por la carretera frente a mí, pero siempre manteniendo la distancia. Nunca puedo verla con claridad. Siempre está en el límite de la luz, siempre en la periferia de mi visión. Pero sé que está ahí. Sé que es la misma criatura que vi parada en el acotamiento.
Cuando finalmente llego a Carlsbad, amanece. Los primeros rayos de sol empiezan a iluminar las montañas al este. Paro en una gasolinera, lleno el tanque con manos temblorosas y trato de actuar como si nada hubiera pasado. Pero el encargado, un hombre mayor con gorra de béisbol, me mira extraño. «¿Está bien, amigo?», me pregunta. Se ve como si hubiera visto un fantasma. No le digo nada. ¿Qué podría decirle? Que algo que parecía un perro gigante que caminaba como humano me siguió durante 40 millas corriendo a 80 millas por hora. Me tomaría por loco. Termino mi entrega en Albuquerque sin problemas. Trato de olvidar lo que pasó. Me digo a mí mismo que fue el cansancio, la oscuridad, la soledad de la carretera. Estas cosas pasan. Los camioneros veteranos tienen historias similares. Alucinaciones provocadas por la fatiga. Pero 3 semanas después, tengo que hacer la misma ruta. El paso a Albuquerque, pasando por la 285. Esta vez salgo más temprano, con la esperanza de pasar por ese tramo antes de que anochezca. Pero se me hace tarde en una inspección, y para cuando llego a Roswell, ya es de noche otra vez. Voy preparado. Tengo una linterna nueva, un termo lleno de café, y he dormido bien la noche anterior. Estoy alerta. Estoy listo. Pero no estoy listo para lo que pasa. Cuando llego al punto donde vi la criatura la primera vez, mis faros empiezan a parpadear. Primero es sutil, como si fuera un problema eléctrico menor. Pero luego se intensifica. Los faros se encienden y se apagan rítmicamente, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Paro el camión en el acotamiento y reviso los cables. Todo parece estar en orden. Pero cuando enciendo el motor otra vez, los faros funcionan perfectamente. Extraño, pero no imposible. Los sistemas eléctricos de los camiones a veces tienen fallas menores. Continúo mi camino, pero después de 5 minutos, empiezo a escuchar algo. Pasos. Pasos en la grava del acotamiento. Al principio pienso que es el sonido de las llantas sobre pequeñas piedras, pero el ritmo es diferente. Es el ritmo de alguien caminando. Alguien caminando junto al camión. Bajo la ventanilla y asomó la cabeza. No hay nadie. Solo oscuridad y el sonido del viento. Pero cuando subo la ventanilla, los pasos regresan. Crunch, crunch, crunch. Constantes. Persistentes. Como si alguien estuviera caminando sobre la grava exactamente a la misma velocidad que yo manejo. Esta vez no acelero. Esta vez me obligo a mantener la velocidad. Pero los pasos continúan durante toda la noche, hasta que llego a Carlsbad. Solo se detienen cuando llego a la gasolinera, cuando hay otras personas alrededor, cuando hay luces brillantes y el ruido de la civilización. Desde entonces, cada vez que tengo que pasar por ese tramo de la 285, algo falla. Si no son los faros, es la radio. Si no es la radio, es el aire acondicionado. Y siempre, escucho esos pasos en la grava. A veces están a mi derecha, a veces a mi izquierda. Ocasionalmente, cuando me atrevo a mirar por el retrovisor, veo una sombra que corre detrás del camión. He tratado de tomar rutas alternativas. He intentado viajar solo de día. Pero mi trabajo me obliga a pasar por ahí. Y no siempre puedo controlar los horarios. Y cada vez que es de noche, cada vez que estoy solo en esa carretera, ahí está, esperándome. Hace 6 meses, me armé de valor y paré el camión exactamente en el lugar donde vi la criatura por primera vez. Bajé con mi linterna y caminé hasta el punto exacto donde estaba parada. No había nada. Solo tierra del desierto, algunas rocas y rastros de pisadas de animales normales. Pero cuando regresé al camión, había marcas en el remolque. Marcas de garras. 4 líneas paralelas en el metal, como si algo hubiera tratado de trepar por el costado. Marcas frescas. Marcas que no estaban ahí cuando bajé del camión. Esa noche, los pasos en la grava fueron más fuertes, más insistentes, y por primera vez, escuché algo más. Una respiración,
Una respiración profunda y rítmica, como la de un perro grande después de correr. Pero venía de arriba del camión, como si algo estuviera en el techo de la cabina. No paré. No miré hacia arriba. Manejé toda la noche con esa respiración acompañándome, con el sonido de algo grande moviéndose sobre mi cabeza. Al día siguiente, encontré más marcas de garras. Esta vez en el techo. He pensado en cambiar de ruta permanentemente. He pensado en buscar otro trabajo, algo que no me obligue a pasar por ahí. Pero también he pensado en otras cosas. En los ojos de esa criatura. En la inteligencia que vi en ellos. En la forma en que movió la boca, como si quisiera decir algo. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera detenido esa primera noche. Si hubiera bajado del camión y me hubiera acercado a él. Si hubiera escuchado lo que tenía que decir. Pero luego recuerdo las marcas de garras en mi remolque y la respiración en el techo de mi cabina, y sé que hice lo correcto al alejarme. Porque algunas cosas en este mundo no están destinadas a ser comprendidas por personas como yo. Algunas cosas pertenecen a la oscuridad del desierto, a esas horas entre la medianoche y el amanecer cuando la realidad se vuelve más delgada, más frágil. Y algunas cosas, una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. La próxima semana tengo que hacer la misma ruta otra vez. El Paso a Albuquerque, pasando por la 285. Ya he revisado el sistema eléctrico del camión 2 veces. He cambiado las baterías de mi linterna. He llenado el termo con café extra fuerte. Pero sé que nada de eso importa. Porque cuando llegue a ese tramo solitario de carretera, entre Roswell y Carlsbad, ahí estará esperándome. Con sus ojos amarillos y su boca que se mueve como si quisiera decir algo. Con sus pasos en la grava y su respiración en el techo de mi cabina. Y cada vez que paso por ahí, siento que esa cosa y yo estamos un poco más cerca de entendernos. Un poco más cerca de ese momento en que finalmente voy a parar el camión, voy a bajar, y voy a escuchar lo que tiene que decirme. Pero hasta entonces, sigo manejando, sigo escuchando, sigo esperando, porque en el fondo, creo que esa criatura no me está persiguiendo. Creo que me está esperando. Mi nombre es Aurelio Mendoza, y lo que les voy a contar pasó hace 3 años en el rancho de mi familia, cerca de Tehuantepec, en Oaxaca. Algunos dirán que estoy loco, otros que el sol y el mezcal me han dañado la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que todavía veo cuando cierro los ojos. Todo comenzó a mediados de octubre, cuando las lluvias ya se habían retirado y el aire nocturno empezaba a traer ese frío que se mete en los huesos. Llevaba toda la vida levantándome antes del alba para revisar el ganado y preparar las labores del día, pero nunca había visto algo así. La primera vez fue un martes. Acababa de salir de la casa, con el café todavía caliente en las manos, cuando algo me hizo levantar la vista hacia el cerro que colinda con nuestra propiedad. Allí, recortado contra el cielo aún estrellado, había una figura humana. Un hombre, por la altura y la complexión, pero algo extraño en su postura me hizo quedarme inmóvil. Estaba completamente quieto, mirando hacia nuestra casa. Incluso a esa distancia, podía sentir el peso de su mirada. Llevaba ropa andrajosa que colgaba de su cuerpo delgado como trapos mojados, y su cabello largo parecía mecerse con un viento que yo no sentía. Pensé que tal vez era algún vagabundo o un trabajador migrante buscando trabajo. Grité para llamar su atención, pero no se movió. Ni siquiera pareció escucharme. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, la figura había desaparecido. Al día siguiente, ahí estaba otra vez, en el mismo lugar exacto, con la misma postura rígida, mirando hacia la casa. Esta vez me fijé mejor. Sus brazos colgaban a los lados de manera poco natural, como si no tuviera control sobre ellos. Y aunque no podía ver su rostro claramente, había algo en la forma de su cabeza que me perturbaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina macabra. Cada madrugada, sin falta, la figura aparecía en el mismo punto. Nunca se movía,
Nunca respondía a mis gritos, nunca parecía cansarse de estar ahí, vigilando. Mis perros, que normalmente ladraban a cualquier extraño, comenzaron a comportarse de manera extraña. Cuando la figura aparecía, se refugiaban debajo del porche, gimiendo y temblando, pero nunca se atrevían a acercarse. Mi esposa, Esperanza, comenzó a preocuparse. Notó que no dormía bien, que pasaba las mañanas mirando hacia el cerro con obsesión. Le conté lo que veía, pero cuando ella se asomaba, nunca lograba distinguir la figura. Son las sombras, Aurelio, me decía. Los ojos nos juegan malas pasadas antes del amanecer. Pero yo sabía que no eran sombras. Las sombras no permanecen en el mismo lugar durante semanas. Las sombras no hacen que los perros se escondan aterrorizados. Fue en la cuarta semana cuando las cosas empeoraron. Una madrugada, mientras observaba al hombre inmóvil, escuché algo que me heló la sangre, un silbido. No era como el silbido de un hombre normal, sino algo ahogado, como si viniera de una garganta dañada o llena de líquido. El sonido venía precisamente de donde estaba la figura. Esa noche decidí que había sido suficiente. Tomé mi machete, el mismo que había pertenecido a mi abuelo, y esperé. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, salí de la casa con determinación. No iba a permitir que este extraño siguiera asustando a mi familia. Caminé hacia el cerro, el machete firme en mi mano. Con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más frío. Los grillos habían dejado de cantar. Incluso el viento había cesado, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Cuando llegué al lugar donde siempre veía la figura, no había nadie. Pero había algo peor, huellas. No eran huellas humanas, sino de algo mucho más grande, con garras profundas que se hundían en la tierra seca. Cada marca tenía al menos 15 centímetros de largo y estaba acompañada de otras 4, como dedos con uñas afiladas. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor del punto donde la figura solía estar, como si hubiera estado dando vueltas durante horas. Luego, se dirigían hacia los matorrales espesos que cubren la ladera del cerro, donde se perdían en la vegetación. Me armé de valor y seguí el rastro. Entre los arbustos, encontré jirones de tela andrajosa colgando de las espinas. Pero había algo más, un olor penetrante, como carne podrida mezclada con humedad de cueva. Y ese silbido ahogado, ahora más cerca, resonando entre los matorrales. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los arbustos, 2 ojos amarillos me miraban fijamente. No eran ojos humanos. Eran demasiado grandes, demasiado brillantes, y había algo salvaje en ellos que me hizo dar un paso atrás. La criatura, porque ya no podía llamarla hombre, se irguió lentamente. Lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. Tenía la forma general de un hombre, pero su piel era grisácea y colgaba en algunos lugares como si fuera demasiado grande para su cuerpo. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, y sus manos terminaban en garras negras que brillaban húmedas a la luz del amanecer. Pero lo peor era su rostro. Conservaba rasgos humanos, pero deformados, como si hubiera sido estirado y retorcido por alguna fuerza terrible. Abrió la boca y emitió ese silbido ahogado que había estado escuchando. Era un sonido que no debería salir de ninguna garganta viva. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Cuando me las arreglé para levantarme, ya no estaba. Corrí de vuelta a la casa como no había corrido en años, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esperanza me encontró en el porche, temblando y sudando, incapaz de explicar coherentemente lo que había visto. Durante los siguientes días, la figura no volvió a aparecer en el cerro. Pensé que tal vez el encuentro la había ahuyentado, que finalmente tendríamos paz. Pero estaba equivocado. Comenzó a aparecer en otros lugares. A veces la veía al borde del maizal, otras junto al pozo, siempre en la penumbra del amanecer. Nunca se acercaba a la casa, pero su presencia era constante, como una sombra que me seguía a todas partes.
Los animales empezaron a comportarse extraño. Las gallinas dejaron de poner huevos. Las vacas se negaban a pastar en ciertos lugares. Y los perros pasaban las noches gimiendo y arañando la puerta, como si quisieran esconderse dentro de la casa. Pero lo peor empezó hace 6 meses. Una noche, mientras Esperanza y yo tratábamos de dormir, escuchamos algo que nos hizo agarrarnos de las manos bajo las sábanas. Era ese silbido ahogado, pero esta vez venía de justo afuera de nuestra ventana. Esperanza por fin lo escuchó. Sus ojos se llenaron de terror y me suplicó que no me levantara, que no mirara hacia afuera. Pero yo tenía que hacerlo. Con las manos temblando, me acerqué a la ventana y moví ligeramente la cortina. Ahí estaba, a menos de 2 metros del cristal. Su rostro deformado presionado contra el vidrio, sus ojos amarillos clavados en los míos. Esa sonrisa torcida que parecía demasiado grande para su cara. Y sus garras, arañando suavemente el cristal, produciendo un sonido chirriante que me puso los pelos de punta. Desde entonces, aparece 2 o 3 veces por semana. Siempre en las noches más oscuras, cuando ni siquiera la luna ilumina el cielo. Esperanza quiere que nos mudemos, que abandonemos el rancho que ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Pero yo sé que no serviría de nada. Esa cosa ya no está buscando nuestro terreno. Me está buscando a mí. Anoche fue la última vez que lo vi. Pero esta vez fue diferente. En lugar de quedarse junto a la ventana, caminó lentamente alrededor de la casa, sin dejar de mirarme a través del cristal. Y cuando llegó a la puerta trasera, puso su mano, o lo que quedaba de ella, sobre la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. Escuché el crujido de la madera, el lento chirrido de los goznes. Esperanza se había desmayado del miedo. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada más que ver cómo esa criatura empujaba lentamente la puerta. Entonces, como si hubiera cambiado de opinión, se detuvo. Cerró la puerta con la misma lentitud con que la había abierto. Volvió a la ventana, me miró una última vez, y desapareció entre las sombras. Pero sé que volverá. Puedo sentirlo en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Y la próxima vez, no creo que se vaya a conformar con solo mirar. Si alguien está escuchando esto, si alguien vive cerca de Tehuantepec, tengan cuidado con las figuras que ven en las madrugadas. No todas las sombras son lo que parecen. Y si alguna vez escuchan ese silbido ahogado cerca de su ventana, no miren hacia afuera. Por favor, no miren hacia afuera. Porque una vez que esa cosa sepa que pueden verla, nunca los dejará en paz. Nunca. Mi nombre es Esperanza Herrera, y vivo en un pequeño rancho a las afueras de Múzquiz, en el estado de Coahuila. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, pero todavía me despierto en las madrugadas con el recuerdo de esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Todo comenzó a finales de octubre, cuando las noches se hacían más frías y el viento susurraba entre los mezquites. Mi esposo Aurelio había viajado a Saltillo por trabajo, y yo me quedé sola con nuestros 2 hijos pequeños, Miguelito de 6 años y la bebé Sofía, de apenas 2. La primera vez que vi al perro fue un jueves por la noche. Estaba lavando los trastes cuando escuché un ladrido extraño, grave y prolongado, que me erizó la piel. Pensé que sería uno de los perros del rancho vecino, pero cuando me asomé por la ventana de la cocina, vi una silueta negra parada justo en el límite de nuestra propiedad, donde terminaba la luz del foco del patio. Era un perro grande, del tamaño de un pastor alemán, pero completamente negro. Tan negro que parecía absorber la luz de la luna. Lo extraño era que no se movía, solo se quedaba ahí, inmóvil como una estatua, mirando hacia la casa. Me quedé observándolo varios minutos, hasta que el frío me hizo cerrar la ventana. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La segunda noche apareció de nuevo, pero esta vez más cerca. Estaba junto al pozo, ladrando con ese mismo sonido grave y perturbador. Los ladridos no eran como los de un perro normal, eran más largos, más
conscientes. Como si estuviera tratando de comunicar algo específico. Desperté a Miguelito, que había empezado a llorar en su cuarto. «Mamá, ¿qué es ese ruido?», me preguntó, temblando. «No es nada, mi amor. Solo un perro perdido», le mentí, pero yo misma no me creía mis propias palabras. Tomé la linterna y salí al patio. El perro siguió ladrando hasta que encendí la luz. Entonces, súbitamente, se calló. Enfoqué la linterna hacia donde había estado, pero no vi nada. Solo las sombras de los nopales moviéndose con el viento. Pero lo que me perturbó fue que no escuché pasos alejándose. Ningún ruido. El animal había desaparecido completamente, como si se hubiera esfumado. Al día siguiente, fui a visitar a mi comadre Remedios, que vive en el rancho de al lado. Ella es una mujer mayor, de esas que conocen todas las historias del pueblo y respetan las tradiciones antiguas. «Comadre», le dije, «¿usted no ha visto un perro negro rondando por aquí en las noches?». Se le demudó el color del rostro. «¿Cómo dices que es ese perro, Esperanza?». «Grande, negro, no hace ruido cuando camina, y sus ladridos son diferentes». Remedios se santiguó y me hizo pasar a su cocina. Puso agua a hervir para el té y me miró muy seria. «Escúchame bien, comadre. Ese no es un perro común y corriente. Mi abuela me contaba que cuando aparece un animal así, especialmente uno que no deja huellas, es porque alguien anda haciendo trabajos. Es un nahual». «¿Un nahual?», pregunté, aunque ya conocía las historias. «Sí, mija. Alguien que se puede transformar en animal. Pero no cualquier persona, sino alguien que ha hecho pactos con fuerzas oscuras. Regularmente andan buscando algo, o a alguien». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. «¿Qué puedo hacer?». «Primero, no salgas sola en las noches. Segundo, mantén agua bendita en la casa. Y tercero, si vuelves a verlo, no lo mires directamente a los ojos. Se dice que si un nahual te mira a los ojos, puede meterse en tu mente». Esa noche, seguí el consejo de mi comadre. Puse agua bendita en un frasco junto a la puerta y procuré no asomarme a las ventanas. Pero el perro regresó, y esta vez parecía más agitado. Los ladridos comenzaron alrededor de las 11 de la noche. Primero desde el pozo, luego desde el corral de las gallinas, después desde el lado este de la casa. Era como si estuviera rodeando la propiedad, marcando territorio. Miguelito se despertó llorando otra vez, y la bebé también empezó a llorar. Traté de calmarlos, pero yo misma estaba temblando. «Mamá, hay algo en la ventana», susurró Miguelito, señalando hacia la ventana de su cuarto. Me asomé con mucho cuidado, levantando apenas la cortina. Ahí estaba el perro, pero ahora estaba parado en dos patas, con las patas delanteras apoyadas en el marco de la ventana, mirando hacia adentro. Lo que vi en ese momento me quitó el aliento. No eran ojos de perro los que me miraban. Eran ojos humanos, inteligentes, llenos de una malicia que me heló la sangre. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, juro que vi una sonrisa en esa cara canina. Me alejé de la ventana de inmediato, abracé a mis hijos y nos fuimos a mi recámara. Cerré la puerta con llave y nos acostamos en mi cama, pero ninguno pudo dormir. Los ladridos continuaron hasta el amanecer, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre presentes. Esto continuó por 3 semanas. Todas las noches, el perro negro aparecía y ladraba hasta el amanecer. Llamé a mi esposo, pero él estaba ocupado con un trabajo importante y no podía regresar inmediatamente. Los niños estaban nerviosos todo el tiempo. Miguelito había empezado a tener pesadillas en las que un hombre negro con ojos amarillos lo perseguía por los maizales. La bebé lloraba más de lo normal y se negaba a dormir sola en su cuna. Yo también estaba llegando al límite. No había dormido bien en semanas, y durante el día me sentía observada constantemente. Varias veces, mientras colgaba la ropa o alimentaba a las gallinas, tenía la sensación de que algo me miraba desde los maizales que rodeaban nuestra casa. Una tarde, mientras barría el patio, encontré algo que me heló la sangre.
En la tierra, junto al pozo, había huellas. Pero no eran huellas de perro. Eran huellas de pies humanos descalzos, grandes, con los dedos muy largos y marcas que parecían ser de garras. Esa noche decidí que ya no podía más. Esperé a que comenzaran los ladridos, tomé el frasco de agua bendita y salí al patio. El perro estaba ahí, más cerca que nunca, parado junto a la puerta de entrada. «Ya basta», le grité. «Deja en paz a mi familia». El animal me miró directamente y por primera vez, no desapareció cuando salí. En cambio, se acercó más, gruñendo de una manera que no sonaba natural. Con las manos temblando, destapé el frasco y arrojé toda el agua bendita hacia el animal. Lo que pasó después me perseguirá por el resto de mi vida. El perro lanzó un alarido tan fuerte y sobrenatural que los vidrios de las ventanas vibraron. Pero no fue un ladrido de perro. Fue un grito humano, un grito de dolor y furia que salió de la garganta de ese animal. Y entonces, ante mis ojos, comenzó a cambiar de forma. Se estiró, se enderezó, y por un momento horrible, vi la figura de un hombre alto y delgado, con el pelo largo y negro, cubierto de tierra y vestido con harapos oscuros. Me miró con unos ojos que brillaban amarillos en la oscuridad, y por un segundo, vi algo que me hizo reconocerlo. Era Timoteo Macías, un hombre que había vivido en estos ranchos años atrás, pero que había desaparecido después de que lo acusaran de robar ganado y de andar metido en brujerías. Timoteo había muerto 3 años antes, encontrado ahogado en el río durante una tormenta. Pero ahí estaba, o algo que había sido él, mirándome con odio. Entonces, sin dejar de mirarme, se dio la vuelta y salió corriendo hacia los maizales. Pero no corrió como un hombre. Corrió en 2 patas, pero encorvado, con movimientos que no eran naturales, como si fuera un animal tratando de imitar a un humano. Lo vi desaparecer entre las plantas de maíz, y el sonido de los tallos quebrándose se fue alejando hasta que todo quedó en silencio. Esa fue la última vez que vi al perro negro. Pero la historia no terminó ahí. Mi esposo regresó 2 días después, y cuando le conté lo que había pasado, al principio no me creyó. Pero cuando le mostré las huellas junto al pozo y vio lo nerviosos que estaban los niños, empezó a tomárselo en serio. Fuimos a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, y él vino a bendecir la casa. También hablamos con algunos de los vecinos más viejos, y nos confirmaron que Timoteo Macías había estado involucrado en prácticas oscuras antes de su muerte. Don Fermín, el vecino más anciano, nos contó que la noche que encontraron muerto a Timoteo, varios perros del rancho habían estado aullando hacia el río sin razón aparente. Ese hombre hizo pactos que no debía hacer, nos dijo. Y cuando uno muere con esas deudas pendientes, a veces no puede descansar en paz. Ahora, 3 años después, ya no aparece el perro negro, pero hay algo que todavía me inquieta. Cada cierto tiempo, quizás una vez al mes, todos los perros del rancho empiezan a ladrar al mismo tiempo hacia los maizales. No hay tormenta, no hay coyotes, no hay nada que justifique esa reacción. Solo ladran, por unos minutos, todos mirando hacia la misma dirección, hacia donde vi desaparecer aquella figura. Y en esas noches, cuando el viento sopla desde los maizales, juro que todavía puedo escuchar, muy débil, como un eco lejano, ese ladrido grave y perturbador que me despertaba en las madrugadas. Miguelito, que ya tiene 9 años, a veces me dice que ve sombras moviéndose entre las plantas de maíz cuando está oscuro. Yo le digo que son trucos de la luz, pero en el fondo, sé que Timoteo Macías sigue ahí, en algún lugar entre este mundo y el otro, buscando algo que nunca va a encontrar. Por eso les digo a ustedes, si algún día se encuentran con un animal que no deja huellas, que aparece y desaparece sin ruido, y que los mira con ojos que parecen demasiado humanos, no lo duden. Aléjense, busquen ayuda, y nunca, nunca lo miren directamente a los ojos. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, y hay muertos que no saben que están muertos. Esto pasó hace 5 años, pero juro que cada noche,
cuando cierro los ojos, todavía las escucho. Las voces, quebradas, distorsionadas, como si algo tratara de imitar lo que ya no recordaba cómo ser. Éramos 4 amigos de la universidad, Miguel, Sandra, Carlos y yo. Habíamos decidido hacer un viaje de campamento cerca de Sonoita, en la frontera con Arizona. Era mayo, el clima perfecto para dormir bajo las estrellas. Conocíamos la zona porque Miguel había crecido ahí, antes de que su familia se mudara a la ciudad. Él nos aseguró que era seguro, que conocía cada sendero, cada roca. Llegamos un viernes por la tarde. Montamos las tiendas cerca de un arroyo seco, rodeados de mezquites y palo verde. El lugar era hermoso, silencioso, con esa quietud que solo existe en el desierto. Miguel nos contó que de niño venía aquí con su abuelo a cazar conejos. Nos señaló hacia el norte, donde apenas se distinguían las luces de un pequeño pueblo fronterizo. Por ahí vivía mi tía Rosa, nos dijo. Pero ya no queda casi nadie. La gente se fue cuando cerraron la mina. Esa primera noche cenamos alrededor de la fogata, contando historias y bebiendo cerveza. Sandra, que estudiaba antropología, nos habló sobre las leyendas locales. Los nahualismo, los espíritus del desierto, cosas que los abuelos contaban para asustar a los niños. Nos reímos. Éramos jóvenes, racionales, estudiantes universitarios. ¿Qué podría pasarnos? Alrededor de las 11, decidimos dormir. El fuego se había reducido a brasas que crepitaban suavemente. Yo compartía tienda con Carlos, mientras que Miguel y Sandra tenían las suyas propias. Recuerdo que me dormí escuchando el viento entre los mezquites, un sonido reconfortante que me arrullaba. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando comenzó todo. Primero fue un susurro, tan suave que pensé que era parte de un sueño. Luego se hizo más claro. Carlos, Carlos. Abrí los ojos. Junto a mí, Carlos dormía profundamente, con esa respiración pesada que produce después de beber. Pero la voz seguía. Carlos, ven acá. Me incorporé en el saco de dormir, el corazón comenzando a latir más rápido. La voz venía de afuera, del bosque, pero sonaba exactamente como Carlos. Igual timbre, igual entonación, pero había algo mal en ella. Como si alguien hubiera grabado su voz y la reprodujera con las pilas gastadas. Carlos, susurré, tocando su hombro. Él gruñó sin despertarse. La voz se escuchó de nuevo, más lejos esta vez. Carlos, sígueme. Salí de la tienda con cuidado, descalzo sobre la arena fría. La luna estaba en cuarto menguante, dando apenas suficiente luz para distinguir las siluetas de los árboles. Miré hacia donde había sonado la voz, pero no vi nada. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja. El silencio me respondió. Luego, después de varios minutos, escuché algo que me heló la sangre. Alejandro. Era mi nombre, dicho con mi propia voz. Alejandro, ven. Retrocedí hacia la tienda, tropezando con las cuerdas. Mi voz siguió llamándome desde la oscuridad, pero cada vez sonaba más distorsionada, como si fuera un eco de un eco. ¿Qué pasa? Carlos había despertado por fin. Hay alguien ahí afuera, le dije, temblando. Alguien que nos está imitando. Carlos salió de la tienda, más valiente que yo. Gritó hacia el bosque. Oye, si hay alguien ahí, muéstrate. Su voz se perdió en la noche. Luego, para nuestro horror, la escuchamos de vuelta. Oye, si hay alguien ahí, muéstrate. Pero no venía de donde estaba Carlos. Venía del bosque. En ese momento, Miguel y Sandra salieron de sus tiendas, despertados por los gritos. ¿Qué está pasando?, preguntó Sandra. Antes de que pudiéramos responder, una voz nueva se unió al coro nocturno. Una voz de mujer que ninguno de nosotros reconocía. Niños, niños bonitos, vengan conmigo. La voz era anciana, rasposa, pero tenía algo maternal que resultaba perturbador. Como si fuera una abuela llamando a sus nietos para la cena, pero con una intención que no lograba ocultar del todo. Niños,
No tengan miedo. ¿Quién es?, susurró Sandra, pegándose a Miguel. No sé, respondió él, pero pude ver en sus ojos que sí sabía algo. Vámonos. Ahora. ¿Estás loco?, dijo Carlos. Son las 3 de la madrugada. Mejor que quedarnos aquí, insistió Miguel, ya metiendo cosas en su mochila. Las voces continuaron durante la siguiente hora. Primero la de la mujer, llamándonos con diferentes nombres que no eran los nuestros. Luego nuestras propias voces, repitiendo conversaciones que habíamos tenido durante el día, pero con palabras cambiadas, tergiversadas. Sandra sugirió que exploráramos, que siguiéramos las voces para ver qué era. Todos la miramos como si estuviera loca. En las películas, dijo, siempre resulta que es algo explicable. Alguien jugando una broma. Oh. Sandra, la interrumpió Miguel, esto no es una película. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Cuando las voces se calmaron un poco, decidimos hacer un reconocimiento rápido alrededor del campamento. Tomamos linternas y nos mantuvimos juntos, moviéndonos en círculo alrededor de nuestro sitio. Fue Carlos quien las encontró. Oigan, vengan a ver esto. Estaba agachado cerca de un mezquite, iluminando el suelo con su linterna. Nos acercamos y vimos las huellas. Eran de un animal, definitivamente. Parecían de coyote o perro grande, con las almohadillas y las garras claramente marcadas en la arena. Pero había algo que no encajaba. ¿Ves qué tan profundas son?, dijo Carlos, pasando el dedo por el borde de una huella. Tenía razón. Las huellas se hundían demasiado, como si el animal pesara mucho más de lo normal. Y había algo más perturbador. Estaban dispuestas en línea recta, una detrás de otra, como si la criatura caminara sobre dos patas. Los coyotes no caminan así, murmuró Sandra. Seguimos las huellas con nuestras linternas. Formaban un círculo casi perfecto alrededor de nuestro campamento, como si algo hubiera estado dando vueltas, observándonos mientras dormíamos. En algunos puntos, las huellas se detenían, como si la criatura se hubiera quedado inmóvil, esperando. Nos vamos, anunció Miguel. Ahora. Esta vez nadie protestó. Empacamos todo en menos de 20 minutos, trabajando en silencio y mirando constantemente hacia el bosque. Las voces habían cesado, pero eso de alguna manera era peor. Era como si supieran que nos íbamos y estuvieran esperando el momento perfecto para actuar. Cuando terminamos de cargar el auto, la voz de la mujer se escuchó una vez más, pero esta vez desde arriba, como si estuviera en las ramas de un árbol. ¿Ya se van, niños? ¿No quieren jugar un poco más? Miguel aceleró antes de que termináramos de cerrar las puertas. Manejamos en silencio durante la primera hora, hasta que llegamos a la carretera principal. Fue entonces cuando Miguel nos contó la verdad. Mi abuelo me contó sobre esta cosa, dijo, sin apartar la vista del camino. Dijo que en ese pueblo había una mujer que se perdió en el desierto hace muchos años. La encontraron días después, pero ya no era ella. Había algo más adentro, algo que había aprendido a imitar voces humanas para atraer a la gente. ¿Por qué no nos dijiste?, le reclamó Sandra. Porque pensé que eran solo historias, cuentos para asustar niños. ¿Y las huellas?, preguntó Carlos. Miguel no respondió de inmediato. Después de varios kilómetros, murmuró. Mi abuelo decía que ya no recordaba cómo ser completamente humana. Que a veces caminaba como persona, a veces como animal, que era como si estuviera atrapada entre dos formas. El resto del viaje transcurrió en silencio. Llegamos a la ciudad cuando el sol ya estaba alto, y cada uno se fue a su casa sin hacer planes para vernos pronto. Era como si todos quisiéramos fingir que nada había pasado, pero no podíamos. Durante las siguientes semanas, cada uno de nosotros experimentó algo extraño. Carlos empezó a escuchar su nombre en la madrugada, susurrado desde la ventana de su departamento en un tercer piso. Sandra dejó de dormir completamente, asegurando que la voz de la mujer la llamaba desde su closet. Miguel se mudó de ciudad sin avisar,
dejando solo una nota que decía: no puedo quedarme aquí. Yo fui el último en empezar a escucharlas. Comenzó un mes después del viaje. Al principio, solo en sueños. Mi propia voz llamándome desde algún lugar oscuro, pidiéndome que fuera. Luego la voz de Carlos, de Sandra, de Miguel, todas mezcladas en un coro que no me dejaba descansar. Pero lo peor era la voz de la mujer. Alejandro, niño bonito, ¿por qué te fuiste tan rápido? Siempre sonaba más clara que las otras, como si estuviera justo ahí, susurrándome al oído. Los sueños se volvieron más intensos. Comencé a ver el lugar, el campamento, los mezquites, las huellas en la arena. Pero en los sueños, seguía las voces. Caminaba hacia el bosque, hacia esa cosa que nos había estado observando. Y cada vez que me acercaba, podía ver una silueta entre los árboles. Algo que no era del todo humano ni del todo animal. Algo que se movía de manera incorrecta, como si hubiera olvidado cómo funcionaba su propio cuerpo. Han pasado 5 años desde esa noche. Carlos se mudó a otro estado y perdimos contacto. Sandra se casó y ya no habla del tema. Miguel, nunca volvimos a saber de él. Pero yo sigo aquí, y las voces también. Cada noche, cuando apago la luz y cierro los ojos, las escucho. Mi nombre, susurrado desde la oscuridad. La voz de la mujer, cada vez más clara, cada vez más cercana. Alejandro, niño bonito, ya es hora de que regreses. A veces me despierto y mi ventana está abierta, aunque juro que la cerré antes de acostarme. En el piso, junto a mi cama, hay arena del desierto. Y si miro con cuidado, puedo ver las huellas. Huellas que parecen de coyote, pero se hunden demasiado profundo. Huellas que van en línea recta, como si algo caminara sobre 2 patas. Huellas que se dirigen hacia mi cama. Sé que un día voy a seguir esas voces. Sé que voy a regresar a ese lugar, a ese bosque fronterizo donde algo espera pacientemente, imitando nuestras voces para atraernos de vuelta. Porque hay noches en las que, en lugar de miedo, siento una extraña nostalgia. Como si parte de mí hubiera quedado allá, en esa oscuridad, con esa cosa que aprendió a hablar como nosotros. Y cada vez que escucho mi nombre susurrado desde la nada, una parte de mí quiere responder. Ya voy. Pero aún no. Todavía no. Aunque sé que pronto, muy pronto, no voy a poder resistir más. Y cuando eso pase, cuando finalmente siga esas voces de vuelta al desierto, espero que alguien más cuente esta historia. Que alguien más advierta sobre las voces que llaman desde el bosque fronterizo. Porque siempre están hambrientas de compañía. Siempre están buscando más voces que imitar. Y una vez que te escuchan, nunca te dejan ir completamente. No soy un hombre que se asuste fácilmente. Llevo 30 años cazando en estas montañas de Arizona. Conozco cada sendero, cada barranco, cada árbol torcido que marca los límites del bosque nacional. Pero lo que me pasó hace 3 semanas, bueno, todavía no duermo bien por las noches. Había salido con mi cuñado Jaque y 2 amigos más, como hacemos cada octubre. Siempre acampamos en el mismo lugar, cerca del arroyo Whiskey Creek, donde el agua baja cristalina desde las montañas Mogollón. Es territorio conocido, familiar. O eso creía. El segundo día, temprano en la mañana, encontramos rastros frescos de un ciervo de cola blanca. Huellas grandes, profundas en el lodo húmedo cerca del arroyo. Jaque dijo que era un macho adulto, probablemente de 8 puntas, por el tamaño de las marcas. Decidimos separarnos para cubrirlo mejor, manteniendo contacto por radio cada hora. Seguí el rastro hacia el este, adentrándome en una parte del bosque donde los pinos se hacen más densos y la maleza más espesa. El animal había pasado por ahí hace poco, podía olerlo, ese aroma almizclado que dejan los ciervos en época de celo. Las huellas eran claras, marcadas en la tierra blanda entre las rocas. Caminé durante horas, tan concentrado en el rastro que no me di cuenta de cuánto me había alejado.
El sol ya estaba bajo cuando finalmente levanté la vista y reconocí que nada de lo que veía me resultaba familiar. Los árboles eran diferentes aquí, más viejos, con troncos retorcidos que se alzaban como esqueletos contra el cielo que comenzaba a oscurecerse. Saqué la radio para contactar a Jaque, pero solo obtuve estática. Probé con diferentes canales, nada. Estaba fuera de alcance. No me preocupé demasiado al principio. Tenía brújula, GPS y suficiente experiencia para encontrar el camino de regreso. Pero cuando encendí el GPS, la pantalla mostró una ubicación que no tenía sentido. Según el aparato, estaba a más de 15 millas de donde debería estar, en una zona que el mapa marcaba como área no cartografiada. Eso sí me inquietó. Revisé las baterías, reinicié el dispositivo, pero seguía mostrando la misma información imposible. La brújula tampoco ayudaba, la aguja giraba erráticamente, sin señalar un norte consistente. El sol se ocultó detrás de las montañas y la temperatura comenzó a bajar. Decidí buscar un lugar protegido para pasar la noche. Encontré un pequeño claro rodeado de rocas grandes, donde podría hacer una fogata sin que el viento la apagara. Mientras juntaba leña, comencé a escuchar los ruidos. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas, pero había algo diferente en el sonido. Era rítmico, como pasos sobre hojas secas. Me quedé quieto, aguzando el oído. El sonido se detuvo. Seguí recogiendo ramas caídas, y los pasos regresaron. Esta vez estaba seguro. Alguien o algo me estaba siguiendo, manteniéndose justo fuera de mi vista. Cada vez que me movía, los pasos se reanudaban. Cada vez que me detenía, el silencio regresaba. «¿Hay alguien ahí?», grité. Mi voz resonó entre los árboles y regresó como un eco burlón. No hubo respuesta. Encendí la fogata justo cuando la oscuridad se hizo total. Las llamas proyectaron sombras danzantes que transformaron el bosque en una catedral de pesadilla. Los árboles parecían moverse, acercándose cuando no los miraba directamente. Me senté con la espalda contra una roca, el rifle cargado sobre las rodillas. Los pasos continuaron por un rato, rodeando mi campamento en círculos cada vez más pequeños. Ramas que se quebraban bajo peso invisible, hojas que crujían sin viento. Pero por más que dirigía la linterna hacia los sonidos, no lograba ver nada. Alrededor de medianoche, los ruidos cesaron por completo. El silencio fue peor que los sonidos. Era un silencio absoluto, antinatural, como si todo el bosque hubiera muerto de repente. Ni siquiera se escuchaba el viento. Fue entonces cuando lo vi. Al principio era solo una sombra entre los árboles, del lado opuesto a la fogata. Pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, pude distinguir la silueta de un ciervo. Era grande, más grande que cualquier venado que hubiera visto en mi vida. Estaba parado completamente inmóvil, a unos 30 metros de distancia. Lo extraño era que no parecía asustado por el fuego o por mi presencia. Los ciervos son animales nerviosos, siempre listos para huir. Pero este permanecía ahí, observándome. Dirigí la linterna hacia él, y la luz reveló algo que hizo que se me helara la sangre. Era efectivamente un ciervo, con un pelaje marrón oscuro y una cornamenta impresionante. Pero sus ojos brillaban con una inteligencia que no era natural. No era el reflejo típico de los ojos de un animal nocturno. Era algo más, algo consciente, calculador. Y me estaba mirando fijamente. Permanecimos así durante lo que parecieron horas. Yo, sentado junto al fuego, sin atreverme a moverme. El ciervo, inmóvil como una estatua, observándome con esos ojos que parecían ver dentro de mi alma. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, podía sentir su mirada clavándose en mí. El fuego comenzó a consumirse, y las sombras se hicieron más profundas. Eché más leña, manteniendo la vista fija en el animal. En la luz fluctuante de las llamas,
parecía cambiar de forma ligeramente, como si no fuera completamente sólido. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando sucedió lo peor. Estaba alimentando el fuego cuando escuché un sonido que me hizo voltear bruscamente. Era como un gemido, pero modulado, casi humano. El ciervo seguía ahí, pero ahora tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Y entonces, lo juro por todo lo que es sagrado, vi como las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. El ciervo estaba sonriendo. No era la expresión neutral de un animal. Era una sonrisa deliberada, consciente, y cuando abrió ligeramente la boca, pude ver que sus dientes no eran los de un herbívoro. Eran dientes puntiagudos, blancos como el marfil, dientes diseñados para desgarrar carne. Dientes humanos. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera una alucinación. Conté hasta 10, respirando profundamente. Cuando los abrí, el ciervo seguía ahí, pero ahora estaba más cerca. Tal vez a 20 metros. No lo había visto moverse. No había escuchado pasos. Simplemente estaba más cerca, con esa sonrisa horrible aún marcada en su rostro imposible. Mi mano buscó instintivamente el rifle, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me advirtió que no hiciera movimientos bruscos, que mantuviera el contacto visual. Era como si supiera, de alguna manera primitiva, que cualquier signo de agresión sería mi perdición. Las horas siguientes se convirtieron en la experiencia más aterradora de mi vida. El ciervo se acercaba gradualmente, sin prisa, disfrutando de mi terror. Cada vez que añadía leña al fuego, estaba un poco más cerca. Cada vez que parpadeaba, había avanzado otro paso. Y todo el tiempo, esa sonrisa que se hacía más amplia conforme se acercaba. Cuando estuvo a solo 10 metros, pude ver detalles que desearía poder olvidar. Su pelaje no era uniforme, tenía parches donde la piel se veía grisácea, como si estuviera en proceso de descomposición. Sus patas traseras eran demasiado largas, demasiado similares a piernas humanas. Y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo vacío. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Marcus. Era un susurro, apenas audible por encima del crepitar del fuego, pero lo había escuchado claramente. Venía de la dirección del ciervo, pero su boca no se había movido. Marcus, ven aquí. La voz era suave, casi seductora, pero había algo podrido en ella, algo que hizo que cada fibra de mi ser gritara en advertencia. Cerré los ojos y me negué a responder. No sé cuánto tiempo permanecí así, con los párpados apretados, escuchando esa voz que susurraba mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca, cada vez más insistente. En algún momento, debo haberme quedado dormido por puro agotamiento. Desperté con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, con el cuello rígido y el fuego reducido a cenizas humeantes. El ciervo había desaparecido. No había rastro de él. Ni huellas en la tierra suave alrededor del campamento, ni pelo enganchado en las ramas, ni siquiera el olor almizclado que debería haber dejado un animal de ese tamaño. Pero sí encontré algo más. Grabadas en la corteza del árbol más cercano, a la altura de mis ojos, había 5 líneas paralelas. Marcas de garra, demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido en Arizona, y demasiado profundas para haber sido hechas por algo que no fuera increíblemente fuerte. Debajo de las marcas, alguien había tallado palabras en la corteza, palabras que me hicieron el estómago. Te estaré esperando. Empaqué mis cosas con manos temblorosas y comencé a caminar. No importaba en qué dirección, solo necesitaba alejarme de ese lugar. Curiosamente, el GPS funcionó perfectamente esa mañana, y la brújula señalaba el norte sin problemas. Encontré un sendero después de 2 horas de caminar, y desde ahí pude orientarme de regreso al campamento base. Jake y los otros estaban frenéticos. Habían pasado toda la noche buscándome y estaban a punto de llamar a los Rangers.
Les conté que me había perdido y que había pasado la noche en el bosque, pero no mencioné al ciervo. ¿Quién me habría creído? Yo mismo dudaba de mi propia cordura. Pero cuando llegamos de regreso a casa, encontré evidencia de que no había sido una alucinación. En la memoria de mi cámara, que había estado en mi mochila durante toda la excursión, había una foto que yo no había tomado. La fecha y hora mostraban que se había capturado a las 3:17 de la madrugada, exactamente cuando el ciervo había estado más cerca. La imagen era borrosa, tomada con poca luz, pero se podía distinguir claramente una figura de pie junto a mi fogata. Una figura que no era completamente humana ni completamente animal, sino algo que estaba entre ambos. Y en esa foto, la cosa estaba mirando directamente a la cámara, con esa sonrisa terrible que había estado grabada en mi mente. Han pasado 3 semanas desde entonces, y no he vuelto a cazar. No puedo. Cada vez que veo un bosque denso, cada vez que escucho ramas quebrándose en la distancia, recuerdo esa noche. Pero lo peor es que sé que no ha terminado. Anoche, mientras estaba en mi casa en Phoenix, escuché pasos en mi patio trasero. Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, esta mañana encontré huellas en el lodo junto a la piscina. Huellas de ciervo que llevaban directamente a mi puerta trasera. Y grabado en la madera de mi puerta, con las mismas marcas de garra que había visto en el árbol, había un mensaje. Pronto. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió. Pero sé que no me va a dejar en paz. Si algo me pasa, si desaparezco o si me encuentran muerto en el desierto, quiero que sepan que no fue un accidente. Fue esa cosa, ese ciervo que sonríe con dientes humanos y susurra nombres en la oscuridad. Y si alguna vez van a cazar a las montañas de Arizona, cerca de Whiskey Creek, y se encuentran con un ciervo que los observa sin moverse, que no huye cuando se acercan, corran. Corran tan rápido como puedan y no miren atrás. Porque si ven esa sonrisa, si escuchan esa voz susurrando su nombre, ya será demasiado tarde. Ya serán parte de la cacería. Marcus Thompson no ha sido visto desde el 2 de noviembre de 2023. Su casa fue encontrada abandonada, con todas las ventanas cubiertas con periódicos desde adentro. En las paredes del interior, escritas con lo que parecía ser sangre, se encontraron las palabras «me encontró» repetidas cientos de veces. Las autoridades continúan investigando su desaparición. El área cerca de Whiskey Creek ha sido cerrada temporalmente al público después de que 3 excursionistas reportaran avistamientos de animales que no se comportan naturalmente. Los rangers aconsejan evitar la zona hasta nuevo aviso.